Buenos días, bienvenidos a una edición más de La filosofía y sus laberintos. El tema que nos convoca hoy es el tema de la maldad, tal como la interpreta el filósofo Arthur Schopenhauer. Este tema se inserta en su teoría más general sobre los motivos posibles de las acciones humanas desde el punto de vista moral. Lo digo muy brevemente para centrarme en la maldad, pero son tres los posibles motivos desde el punto de vista moral que pueden inspirar acciones, que producen acciones. Por un lado, el más común de todos, que es el egoísmo. Los sintéticos lo que hace es perseguir el fin propio, es decir, perseguir el autointerés o el bien de uno mismo y digamos, desconociendo los intereses ajenos. Es la motivación que más actos suscita y por supuesto no suscita desde el punto de vista moral actos propiamente morales. Después está la piedad, que es muy frecuente, pero que no tiene como objetivo producir un interés propio, sino que trabaja para el bien del otro y se manifiesta, por ejemplo, en la ayuda de quien lo necesita, y es el que origina actos genuinamente morales. A veces también se llama compasión, aparte de piedad. Y finalmente el que nos ocupa hoy, que es la maldad, que no persigue el bien propio como el mal del otro. Esa es justamente su principal diferencia del egoísmo, que me interesa resaltar. El egoísmo, decíamos, es como una fuerza que nos motiva a buscar nuestros propios beneficios, y cuando el egoísmo se presenta de forma desnuda, sin digamos, sin el tamiz de lo social, donde uno se tiene que autolimitar por razones a su vez egoístas, digamos, cuando no pasa todo eso, el egoísmo simplemente utiliza a los demás como un medio para producir sus propios objetivos. De modo que los otros, vistos desde el egoísmo, son un medio. Sin embargo, que puede ser un medio que puede ser positivo o que puede ser un obstáculo, depende de las circunstancias. Sin embargo, decía, en el caso de la maldad, el otro no es meramente un medio, sino es un fin, pero un fin para producir, digamos, no le hacemos el mal al otro como en el egoísmo para producir un bien para nosotros, sino le hacemos el mal al otro porque disfrutamos del mal del otro. De modo que la maldad, que solo existe en el caso humano, no existe en otros animales, es una especie de desvirtuación del egoísmo tan grave y tan diabólica, llega a decir Schopenhauer, de forma metafórica, que puede, con tal de producir el mal al otro, hasta puede llegar a producir el mal propio. Es decir, puede superar tanto el egoísmo en el sentido de que uno está dispuesto, con tal de que al otro le vaya mal, que a uno también le vaya mal. Típico ejemplo de esto es la gente, por ejemplo, un marido que mata a su mujer y después se suicida, o un acto terrorista un acto terrorista que implique la autoinmolación, donde uno, con tal de producir daño al otro, también se lo produce a sí mismo, ¿no? De modo que la maldad es la fuerza más perversa posible desde el punto de vista de la moral, y puede conducirnos a delitos de toda especie. Quería recordar esto: el egoísmo también puede producir delitos, sin embargo el delito es solo un medio para producir un fin. Por supuesto que no es justificable el egoísmo tampoco, pero la maldad es todavía mucho peor, una fuerza del orden de lo perverso. La maldad, según Schopenhauer, surge del odio y origina un montón de sentimientos que habitualmente no le damos una connotación tan malévola como le da Schopenhauer. Por ejemplo, los celos, la envidia, el cierto sadismo, por supuesto, el regocijarse frente al fracaso ajeno, frente al dolor ajeno, en algunos casos la violencia, cuando la violencia no es de origen meramente egoísta, son todos síntomas de un atisbo de maldad en la persona que lo siente. De modo que, bueno, por supuesto, el caso más extremo de la maldad es la crueldad. Por ejemplo, supongamos, para diferenciar egoísmo de maldad, veamos un caso de egoísmo que produce actos inmorales, porque el egoísmo no necesariamente produce actos antisociales, ¿no? Pero supongamos este caso, que es de la tortura. Una tortura, digamos, con fin egoísta podría ser una tortura que se realiza con el fin de obtener una confesión de una información que de verdad se desconoce, una confesión por parte del torturado. Por supuesto, eso es un acto condenable totalmente, ¿no? Pero en el caso de la maldad, la tortura se puede producir no por obtener ningún tipo de información ni ningún tipo de beneficio para el torturador, sino solamente con los fines de producir dolor y regocijarse ante el dolor ajeno, y también eventualmente digamos, regocijarse con la humillación, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos a través de videos o de información periodística de sección
policiales de los diarios, gente que tortura, incluso a veces fuerzas de seguridad que torturan, pidiendo que la persona diga que, no sé, que digamos que realice una declaración de tipo humillante, por decirlo así, y sin ningún otro fin que el regocijo frente a eso. La maldad, la verdad, es lamentablemente más común de lo que parece y es una de las fuerzas más peores, digamos, del universo, ¿no? Y no habla, por supuesto, muy bien del hombre. Recordemos, por otro lado, que Schopenhauer tiene una visión más bien pesimista del hombre, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver La filosofía y sus laberintos. Nos vemos en otro video.